Hola a todos, bienvenidos a Soy Arcoiris. Como ya saben, este es un espacio que creamos para que tengas todas las herramientas para que puedas salir del closet a tu manera. Yo soy Pau Gemelo. Si te gusta este contenido, no olvides seguirme, darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de los nuevos episodios. El día de hoy tenemos a una invitada que yo admiro muchísimo y que ha hecho un trabajo enorme por la comunidad LGBTQ+. Vamos a platicar un poquito sobre la religión y cómo eso ha, pues, cambiado nuestras experiencias como Así parte de es. la comunidad. Y pues, Paola, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Nos puedes ayudar presentándote un Claro que poquito? sí. Hola, soy Arcoiris, yo soy Paola, Paola Santillán de YAG México. Somos de una organización que nos encargamos desde hace 15 años en promover y defender nuestros derechos humanos como personas LGBT. Nosotros empezamos desde las calles, empezamos como un grupo de juventudes que se reunían en los parques con diferentes historias, con diferentes, inclusive diferentes personajes, pero las mismas historias violencia, discriminación y en diferentes locaciones, ¿no? Y era la misma historia. Entonces nos dimos cuenta que había un factor muy importante por la cual no éramos aceptados, sino que era esta idea de una filosofía ancestral de siglos y siglos que se ha permeado a, pues, a básicamente las dinámicas sociales de nuestras familias, que inclusive nos han llevado a cometer tortura, tanto las familias como la sociedad. Entonces somos sobrevivientes de las mal llamadas terapias de conversión. Nosotros les llamamos ECOSIG, porque en nuestro trabajo de 15 años, pues de empezar en las calles, imagínense, ahora somos una de las organizaciones, lo digo muy orgullosamente, clave mexicana en la agenda de nuestros derechos. Atendemos desde poblaciones, generamos investigación, de esa investigación generamos política y empujamos legislaciones. Nuestras líneas son diferentes, nos especializamos en la línea de juventudes, en la línea de género, de VIH y salud, por supuesto, y por supuesto en la atención a poblaciones. Nosotros lo que hacemos es en un grupo de juventudes, imagínate reunirte cada fin de semana y que en el momento que te conectes, ahora lo estamos haciendo por Zoom, pero anteriormente previo a, por ejemplo, pandemia, nos reuníamos, seguíamos reuniendo en los parques o si no, en la guarida que te comentaba antes, que es nuestra central YAG, de YAG, y nos reuníamos solamente para contar nuestras experiencias, esas cosas que no le contaríamos ni siquiera a nuestras mejores amigas o amigos y amigues, ¿no? Y en esas experiencias nos dimos cuenta, algo muy importante, que como juventudes estamos en primera línea en nuestro ciclo de vida, por así decirlo, de la violencia y la discriminación. Y sobre todo también de un factor que es eh, el alejarnos hacia un derecho humano, que es el derecho a la espiritualidad y el derecho a la religión, ¿no? Quiero sacar aquí un dato de la INDICEG que hizo CONAPRED, que decía 8 de cada 10 personas en México LGBT son creyentes. 8 de cada 10. Wow, no sabía. Nos, y desde ya que nos preguntábamos, ¿cómo hacer, por ejemplo, que nosotras como juventudes que nos han roto el corazón, desde mi experiencia como mujer diversa en infancia, recuerdo que las primeras cosas que yo aprendí sobre diversidad era que sentir lo que yo sentí en ese momento era sinónimo de ir entrada directa al infierno. O sea, Claro. pase directo, Ujú. ¿sabes? No importa si fuiste bueno, malo, etcétera. Yo recuerdo muchísimo, Pau, que en ese momento yo estaba estudiando Historia Universal y estábamos aprendiendo sobre lo que había pasado en el holocausto judío, ¿no? Ujú. Y recuerdo que hice mucha la asimilación y la semejanza de discursos y de narrativas que tenían estos discursos de odio Ah, que son semitas, ¿no? antisemitismo. Antisemitas. Entonces, con esto que me estaban diciendo las monjas, ¿no? Ajá. Saludos, ¿no es cierto? Y había una similitud impresionante sobre segregar, discriminar y sobre todo
la aberración a lo diferente y lo que no es considerado normativo. Sí, esta idea de eliminar, ¿no? Eliminarnos. Entonces, es muy interesante porque en la grupa de jóvenes empezamos a atraer a expertos, porque no solamente nos juntamos para sobrevivir, Ujú. sino también nos nutrimos con las enseñanzas de expertos LGBT o aliades que nos puedan enseñar desde inteligencia emocional, cómo salir del closet. Recuerdo mucho cuando fue la primer taller que tuvimos hace 15 años, cómo ejercer el trabajo sexual de manera segura. Como juventudes Importante. era la única opción que teníamos, por ejemplo, para pagar la colegiatura, cuando éramos corridos de casa, cuando qué comíamos en ese momento, ¿no? Inclusive si subían el metro, recuerdo que también estaba el tema del metro, que habían subido de 3 pesos a 6 pesos o 5 pesos. Un peso significaba no comer para nosotros, ¿sabes? Entonces, ese tipo de vivencias nos han hecho como fortalecernos en, en cualquier tipo de andamiaje para que nosotras podamos como ir con tablas, ¿no? Ante la vida, sobre todo como personas queer. Eh, y una de estas personas que me va a dar mucha emoción cuando vea este podcast de mencionarla es Juan Jacobo Menjeiro, perdón, Juan Carlos Menjeiro, discúlpame Juan Carlos, que bueno, ya falleció. Él fue un gran historiador y sobre todo de todo lo que tenía que ver con la religión. Su Okey. historia de vida, él iba a ser, estaba estudiando para ser sacerdote, se fue al Vaticano. Sin embargo, tomó esa decisión para ya no sentir, como en ese momento la sociedad le estaban diciendo los deseos, la Ajá, homosexualidad, ¿no? sí. Entonces, en su depresión, por seguir sintiéndose, pues, como la persona diversa que es, uno de los sacerdotes seminaristas le dijo, te voy a enseñar lo que está pasando. ¿Y qué hubo con la Biblia, no? ¿Por qué la Biblia dice esto? Y eso es muy interesante y lo voy a resumir aquí. Lo que él nos dijo es que las Biblias del mundo, el Corán también, todos los libros que de la espiritualidad y las religiones Ujú. son escritos por seres humanos. Y a lo largo de la historia de la humanidad y de las religiones, cuando los traductores y sus ideas no pueden estar de acuerdo, inclusive conforme a derechos humanos. Ujú. Entonces, cuando nos decía Juan Carlos, si alguien les pregunta o les dice y les saca Levíticos y tantas cosas, y Romanos, etcétera, etcétera, ustedes díganle, ¿a qué traducción? Porque es muy importante decir que hay un versículo, yo antes decía que era una frase, pero es que yo soy atea, soy una mujer atea, pero ojo, eso fue una decisión mía. Yo abogo mucho porque exista un libre desarrollo de la personalidad dentro de las religiones, porque vivimos en un país donde 8 de cada 10 personas son religiosas, ¿no? Son creyentes. Entonces, creo que hay una deuda histórica también por parte de las iglesias, de las Claro. instituciones, ojo, no de Dios, no de las vírgenes, ni de quienes ustedes crean, sino de los seres humanos. Y perdón mi francés, pero a veces los seres humanos la cagan, ¿no? Entonces, lo que hacía Juan Jacobo en la grupa era para nosotras como poner curitas Ujú. a todos estos discursos que personas creyentes, pues nos fuimos embaucando hasta llegar a querer cambiarnos, Claro. inclusive por coerción. Y muchas veces las personas quieren o desean cambiar su orientación sexual a la heterosexual por coerción. Porque ¿quién quiere vivir en una sociedad donde hay una promesa inminente de muerte si te vives como la persona viva, libre y diversa para la que naciste? Oye, Paula, ¿y cuáles crees que sean los desafíos más comunes que enfrentamos como personas de la diversidad en comunidades donde, pues, son más religiosas, más conservadoras? Ujú. ¿Cuál es el desafío más importante que crees que nos El enfrentamos? cambio de narrativa. Yo creo que abogar siempre por un discurso apegado a derechos humanos y poniendo a las personas al frente. Eso Claro. es súper importante. Y hay, por ejemplo, un versículo que decía,
Los cobardes, y eso es algo que te iba a comentar sobre la parte de la narrativa, eso es algo muy complejo que teníamos que seguir empujando, cambiar la narrativa. Había un versículo que ustedes que son católicos, católiques, bandita que nos esté viendo, me podrán decir ahí en los comentarios de qué me estoy hablando porque no me acuerdo cuál versículo, pero decía, los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Curiosamente, 2, 3 siglos después, esa misma parte de cobardía lo cambiaron a afeminados. Ok. Y otros siglos después, cuando se acuña la palabra por primera vez homosexual, o sea, se inventó, porque las palabras y las narrativas son invenciones de las personas. Y ojo, incluso lo que está inventado fue inventado, ¿saben? Entonces, y está bien, los seres humanos somos muy, muy capaces. Lo hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad. Hemos hecho cosas increíbles a favor de los derechos humanos, como el hacer comunidad para resistir ante las violencias y de las narrativas que es importante ir cambiando. Entonces, cuando se acuñó esta palabra de homosexualidad, decía, los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. Entonces, de cobardía pasamos a afeminados, que aquí hay una relación muy fuerte con la aberración hacia lo femenino, o sea, es un discurso misógino, porque entonces todo lo que sea femenino o mujer está mal. Es cuando dicen las personas heterosexuales en los partidos de fútbol, ¿no? Es que no nos dejan ya decir nada, de todos se ofenden. Es que las palabras tienen una historia, Claro. tienen un porqué. Y, perdón, pero antes de ser asesinados, la última palabra que escuchamos es puto, es entonces ustedes, banda, comunidad, perdón, banda heterosexual, no lo hagan, nunca lo hagan. Quieren ser aliados, no repliquen esos discursos. Entonces, viniendo a eso, la parte más importante es cambiar esa narrativa, seguir socializándolo y hacerles saber a las juventudes la importancia de hacer comunidad. Porque en comunidades donde existe una inmersión profunda hacia una religión que, vaya, que somete y que entrena a las personas para estar sometidas furiosamente, ¿sabes? ¿Ante qué? Ante un cis heteropatriarcado, en donde van a existir estas violencias que ya mencioné, cis, normatividad, heteronormatividad. Entonces, si tú te sales de ahí, ojo, vas a arder en el infierno, va a haber un castigo divino, va a haber un castigo de la sociedad. Entonces, cambiar la narrativa de discursos de odio a discursos pegados a derechos humanos. Decía, por ejemplo, el experto independiente de Naciones Unidas en genocidio, los holocaustos en el mundo nunca empezaron por cámaras de gases, por ejemplo, sino empezaron con la palabra. Y esas palabras se crean filosofías. Y esas filosofías crean discursos de odio que a su vez van generando acciones violentas hasta llegar a los asesinatos y crímenes de odio de nuestra comunidad. Siendo las mujeres trans, el porcentaje de un 100% está 57% de mujeres trans son asesinadas de toda la comunidad LGBT. 57%. Es altísimo. Entonces, es importante hacer un llamado, Pau, a las religiones, todas de este mundo diverso, a que se apeguen a derechos humanos. ¿Qué Dios quiere mi infelicidad? ¿Quiere que me cometa suicidio? ¿Qué Dios va a querer que exista un exterminio sistemático de la comunidad LGBT? Desde inclusive el acceso a hormonas, por ejemplo, para las poblaciones trans. ¿Por qué yo como mujer cis puedo acceder a hormonas que mi hermana trans no puede acceder? Entonces también aquí hay un tema de cambiar la narrativa de la cisnormatividad. Somos seres humanos. Somos seres humanos que evolucionamos en los discursos. Y vaya, como decía Martin Luther King, ¿no? Hasta que la justicia
llueva como río, ¿sabes? Esa es la justicia, tiene que haber justicia social. Y la justicia es, uno, reconocer las religiones que la han cagado y que han hecho genocidio. Por favor, hay que recordar lo que pasó aquí en México y en las Américas y el Caribe cuando hace 500 años, más de 500 años, llegó un tipo, Colón, y dijo, pues voy a colonizar, voy a conquistar, voy a saquear, y a partir de eso voy a generar filosofía racista en las Europas, donde decían, bueno, entonces las personas morenas, como tienen cráneo distinto a las personas blancas, pues son de una raza distinta. Ahí se crea el término de raza, porque en sí no hay raza en los seres humanos, somos una raza, somos seres humanos, es la raza, punto. Somos seres humanos, hay seres vivos, hay seres humanos, ¿no? Entonces, ¿a qué ibas todo esto? Ay, es que me apasiona mucho. Ya, entonces, por supuesto, es que reconozcan que pues han cometido violación a derechos humanos, ¿no? Y cuando hubo esta imposición de religión, imagínate, decía un defensor de derechos humanos mixteco, nos dijeron cierren los ojos y cuando lo abrimos nos quitaron las tierras y nosotros teníamos la Biblia. Fue la raíz, tomaron la espiritualidad de las personas que vivíamos aquí, que era una espiritualidad politeísta, para adaptarla a una religión impuesta por Europa para cometer un genocidio sistemático a partir, no solamente humano, porque hubo genocidio humano, y inclusive llegó en República Dominicana a más del 60% de la población fue exterminada, Pau. Y ese genocidio lo seguimos viviendo cuando existen estos discursos de odio, cuando en nuestras poblaciones existe la diversidad, las mujeres mushes, las personas mushes, las personas two spirits en Canadá y en Estados Unidos, y entre otras más. Nuestra diversidad aquí en México y en Latinoamérica nunca ha sido binaria, siempre ha sido super poli. Y eso es algo muy suave, porque han permitido inclusive a que no exista discriminación hacia las mujeres trans en comunidades zapotecas, por ejemplo. Claro, sí. Entonces, cuando se mete aquí una mala praxis de una religión, entonces, por supuesto, se van a contagiar de estos discursos que vienen permeados de que vienen permeados de machismo, porque además no dejan de ser como roles de género. Así se portaron, como dice el libro, así te tienes que portar. Y la verdad es muy interesante aquí porque dentro de nuestro libre desarrollo de la personalidad también debería existir por parte de estas religiones que abracen la diversidad, que empiecen a generar otro tipo de filosofía. Porque, ojo, ellos han cometido genocidio y no lo han reconocido. La Inquisición, por ejemplo. O sea, son varios ejemplos, ¿sabes? Que ahí están. Sí, que históricamente Aquí ha están, pasado. todo mundo los vemos. Sin embargo, las dinámicas sociales han sido manipuladas y controladas por estas hegemonías que han querido suprimirnos y terminarnos, como lo fue la mal llamada conquista, que sí fue un genocidio humano y cultural, por supuesto. Oye, y cuando hablamos de ECOSIG, ¿nos podrías explicar un poquito más a Claro, qué nos referimos para las personas que no están tan familiarizadas con el término? claro que sí. Fíjate que nos dimos cuenta que en México no solamente era la persona profesional de la salud con una cédula, ¿no? Sino que podían ser impartidas por cualquier persona. Y no solamente eran sesiones psicológicas, sino eran diversas acciones, desde privación ilegal de la libertad hasta abuso
tratos crueles, inhumanos y degradantes que ya fueron nombrados a nivel por la comunidad internacional. Empujamos a que eso sucediera como Claro. O porque sea, fue una son lo que antesala al crimen de conocemos, odio. sobre lo que conocemos como ecocig. ¿Nos Ujú. podrías explicar un poquito a qué se refiere y realmente qué engloba esta palabra, este término? Claro, están las mal llamadas terapias de conversión que son pues las más populares, ¿no? Sin embargo, en México, en nuestra organización desde hace 15 años nos dimos cuenta que quienes fuimos víctimas no solamente eran profesionales de la salud mental con una cédula profesional que impartían esas terapias, sino que eran diversas acciones eh, para tratar de reprimir y suprimir nuestra sexualidad. Ojo, nosotros le pusimos corregir en ese momento porque era para que socialmente se entendiera Ujú, y empezar a discursar del por qué las personas quieren corregirnos, a partir desde dónde, ujú. desde Cuál es lo cuál fue la correcto, raíz, ¿no? ¿no? Ujú. Y es muy interesante porque hemos visto cómo, por ejemplo, en los discursos eclesiásticos, lamentablemente, que se han permeado en la sociedad y en las Ujú. dinámicas sociales, no solamente crean esta filosofía de cómo tienes que actuar hacia lo diferente, sino que han invadido las legislaciones y también las dinámicas de las familias. Entonces, de pasar de ser enfermos, fuimos criminales. Y ya después cambiaron de opinión, dijeron, ay no, pobrecitos, hay que cambiarlos. Entonces crearon las mal llamadas terapias de conversión que con sesiones psicológicas. Sin embargo, siempre ha habido este esfuerzo que ha intentado suprimirnos como diversidad ¿Y tú y crees que género. está directamente ligada la religión con los esfuerzos de corrección? O sea, ¿tú crees que viene como justamente de esta ideología religiosa o crees que Mm, también hay otros factores independientemente de la religión? Que creo que en Latinoamérica, en mi percepción, esa sería como la es como número un uno. eje, Ujú, claro, por supuesto. Y en un país, por supuesto, que hemos visto que somos más del 80% de personas que son católicas y de otras religiones también, es muy interesante analizar y verlo desde los contextos históricos. ¿Por qué estuvimos ahí? Porque pasó a haber una concepción binaria. A partir de eso, empezaron a haber estatutos y empezaron a crear inclusive las buenas prácticas para no cometer Sodoma y Gomorra, que era uno de los libros, por ejemplo, que traían estos personajes, ¿no? Estos genocidas, vaya. Entonces, se ha enraizado, se ha enraizado en nuestros discursos, se ha enraizado en las legislaciones. No tiene mucho que una de las, más bien la primera diputada abiertamente lesbiana, Patria Jiménez, quitó del Código Penal que era crimen ser homosexual. ujú. Entonces, esto se ha enraizado muchísimo en los pensamientos de cómo debe portarse los seres humanos. Y la religión ha sido parteaguas y además se han vinculado con otro tipo de filosofías que, por supuesto, van permeando desde la concepción más machista de Ujú, una sociedad y claro. más conservadora. Por lo que me dices, entiendo que no solamente son por medio de terapia como se ha intentado corregir la identidad de muchas personas de la comunidad. ¿Qué otros esfuerzos se hacen desde la religión o desde otros grupos conservadores para corregir la identidad de las personas de la comunidad LGBT? Electroshocks, exorcismos, mmm, violaciones correctivas, meter a las personas anexos, que ¿cuántas de nosotros, banda LGBT, no hemos recibido estos tipos de discursos de cualquier persona de nuestra familia? Si tú te vives así, no te pago la universidad. Claro. O el castigo religioso, vas a arder en el infierno, ¿no? Ujú. Entonces, siempre ha habido un intento de la sociedad
Una, para advertirnos, y dos, cuando cometes este atrevimiento de decidir vivirte libre, puede haber una consecuencia terrible. Estos ECOSIG no necesariamente son ejercidos por las familias, sino son las familias, la sociedad, el carnicero, tu mejor amigo, el vecino, vaya, la sociedad en general son, vaya, testigos y perpetuadores de que siga habiendo estas prácticas. Muchos de nosotros, por ejemplo, hemos sobrevivido a cosas fuertes como son el abuso sexual, y dentro de la organización tenemos un programa que se llama Mujeres Diversas YAG, y nace a raíz de nuestras experiencias de vida. Nos dimos cuenta que el abuso sexual era un factor determinante en una cultura de la violación también, para que cometieran abuso sexual a una mujer diversa o un hombre trans. Okay. Porque con esa manera se corregiría, sí, ¿no? ¿Por qué digo la cultura de la violación? Porque, por ejemplo, cuando yo iba creciendo también, muchas de las cosas que me decían hombres heterosexuales es: yo te hago mujer. Aquí no solamente mi orientación sexual estaba siendo invalidada, sino también mi identidad de género. Entonces, es muy interesante, y también hago un llamado a mujeres lesbianas que pues tienen discursos transfóbicos, que paren. A nosotras también nos han dicho que no somos mujeres por ser lesbianas, por gustarnos otras mujeres. No estaremos cometiendo los mismos agraviantes que una sociedad nos ha enseñado. Es algo ilógico, incluso no avanzamos en el movimiento. Oye, ¿y tú qué le recomendarías a una persona que está intentando como reconciliar su relación con la fe por pues haber tenido malas experiencias, y pues que no quiere tampoco pues darle la espalda a su identidad como parte de la comunidad LGBT, ¿no? O sea, siento que ese es como uno de los temas que más surgen como alrededor de esta conversación de la religión, que están como estas dos partes, ¿no? O rechazo la religión por completo, que creo que es el caso de muchos, incluida yo. Pero también existe toda esta otra parte de la sociedad y de la comunidad LGBT que no quiere rechazar su religión, sino que quiere como integrarla de una forma sana, ¿no? Donde no se sienta este rechazo continuo. ¿Tú qué le recomendarías a una persona que está en ¿Qué pregunta tan más importante me acabas de hacer ahorita, Pau? Número uno, sal a hacer comunidad. ¿Cómo? Ahorita te doy unos tips. Afortunadamente, en la comunidad LGBT que es creyente, pues, y además activista, han generado esos espacios. Entonces, se pueden acercar allá, escríbanos, y nosotros podemos vincularles con las personas que están llevando inclusive sesiones de misas. Misas y reuniones eclesiásticas, siempre con esta mirada de diversidad sexual. Y es muy interesante y bien bonito, porque cuando ves al pastor o al sacerdote con su sotana de colores, ves cómo existen cantos distintos a los que, no sé, a mí yo me acuerdo que me enseñaron, ¿no? Entonces, que van conforme a nuestra forma de ser, vivencia, conforme a nuestro libre desarrollo de la personalidad. Entonces, una de estas organizaciones que yo admiro mucho, por ejemplo, es esta organización de padres de familia que se llama CAIFAG, de Querétaro. Ellos han empujado mucho la apertura de espacios conforme a la fe, sobre todo cristianos, para también juventudes se acerquen y exista esa reconciliación porque es una deuda histórica. Y como hemos hecho la comunidad, si no nos lo dan, nos lo abrimos nosotros. Claro. Y en mi percepción, esos espacios únicamente existían como en Estados Unidos. ¿Verdad? Pero veías en la tele. La realidad es que hasta ahorita que me lo dices, yo no sabía que existían espacios donde existía pues esta aceptación de la diversidad en México, ¿no? Se me hace súper interesante y súper importante que exista. Así es. Y además, hablan de la Biblia como lo que es y fue una creación de los seres humanos, que está en nosotros
o en las personas que son creyentes, seguir empujar para que se cambie la narrativa. Claro. Entonces crean sus propias normativas y sus propias formas de convivencia, inclusive con la propia fe. Sí, porque justo creo que se pueden rescatar de todas las religiones muchas enseñanzas positivas, ¿no? Sí. Que creo que tenemos como seres humanos que nos unen, que son creencias de ser bueno con la otra persona, de No respeto, matarás. claro, o sea, que justo es como, claro que estoy a favor de ese Claro. tipo de enseñanzas, ¿no? Y El amor a justo, tu prójimo como a ti mismo, el amor ujú, propio. Y es sí, algo que decimos mucho en YAG, o sea, salir del closet es un acto de amor propio, porque lo que hacemos en la grupo es darte estas bases para que ujú, reconozcas, te vivas, te aceptes, te ames y te abraces. Porque ujú, algo muy importante que quiero dejar claro, ser LGBT es un acto de resistencia, es un obsequio de resiliencia. Y el hacer comunidad y abrir estos espacios como lo ha sido en la comunidad Ballroom, por ejemplo, para las personas creyentes que han abierto sus espacios y que es algo, ojo, es algo muy nuevo, sí, no tienen ni 10 años de creaciones de estos espacios, por ejemplo, pero que es importante que se sigan hablando de ellos y visibilizándolos. Por claro, ejemplo, en Sonora también están haciendo un trabajo excelente, está la organización La Viña LGBT y también mándenos un mensaje para poder vincularles con estas organizaciones, dependiendo de qué estado de la República se encuentren, para que ustedes también puedan hacer comunidad y vaya, creo que es la cosa más disidente y más disruptiva que podemos hacer, buscar nuestra comunidad hoy. claro, y más dentro de, o sea, de estas creencias religiosas, Ujú, que creo que es bien difícil como separarnos de ellas, ¿no? O claro. sea, porque al final, por lo menos en Latinoamérica, son creencias súper arraigadas y no solo como la parte de las creencias que rechazan a la comunidad, Ujú, sino en general todas las creencias religiosas, pues las tenemos súper marcadas, ¿no? Entonces, como que separarte de esa identidad, de todo lo que creíste mientras ibas creciendo y tus papás te iban enseñando y toda tu familia también tiene esas creencias, creo que es bien importante para las personas que están en ese camino, ujú, que si no quieres como pelearte por completo con toda esa comunidad, también encuentres las formas en las que puedas tener un diálogo ujú, que también te cuide, o sea, que cuide a tu persona y que no se te violente, pero que también puedas tener una conexión con tu claro, espiritualidad, ¿no? Creo que es súper, súper así es, importante. totalmente. Es una forma, es una forma de hacer activismo también. Claro. Y esto que dices es algo muy importante porque no tenemos que separarnos de eso. Ujú, Nadie nos tiene que obligarnos, ¿sabes? Nos crea muchas veces resentimiento y eso hay que subsanar. claro. Empezar a brindar, inclusive en estos espacios, como la información y tú Ujú, eliges, ¿sabes? sí. Que para que, incluso a mí, por ejemplo, me sirvió muchísimo para dejar de culparme lo que yo viví, lo que la sociedad me hizo, lo que mi familia me hizo, es mi culpa. Es Ujú, culpa de mi cuerpo, es culpa de mis gustos, es culpa, es mi culpa, es mi culpa. Y ujú. la realidad es que la culpa también es algo que tenemos que manejar con mucho Sí, cuidado, sobre no, todo en la comunidad no, LGBT. y al final No es nuestra culpa. la culpa es un concepto que se usa mucho desde la religión, Sí, ¿no? O sea, creo que muchas de las reglas y las construcciones que hay, por lo menos en lo judeocristiano, claro, vienen con usar la culpa para que hagas algo bueno, ¿no? O sea, es como, como uso control, sí, como exacto. control. Y creo que, por lo menos en mi trabajo personal de terapia, Sí, aunque yo ya no me considero una persona católica, pero tengo mucha esta carga de la culpa, ¿no? Y se repite mucho en mis narrativas, en cómo yo manejo mis propios en discursos. tu confianza en ti Claro, misma, viene claro. mucho la culpa y yo he identificado que 100% viene de estas creencias Claro. de la religión, ¿no? Es súper interesante como un concepto que pareciera que no tiene que ver, porque pues la culpa, ay, todos hemos sentido culpa en algún momento, tiene una Claro. carga religiosa súper fuerte, ¿no? Fíjate que hay una frase que yo lo he usado como mantra en mi vida, básicamente cuando estaba en esa búsqueda del Sashir.
es poner la culpa donde corresponde. Y me la he repetido tantas veces que me la creí, de verdad, porque es muy fácil decir, no sientas culpa, no es tu culpa. Pero pues ahí está, ya me la pusieron y llevo como cuántos años, tengo 26, 20, tengo 30 años, pero en ese momento tenía menos, 23 años cargándola, ¿no? Entonces, dame chance, dame chance. Y ser amables con nosotros mismos, creo que es algo súper clave. Es ir a terapia, si no tienes la oportunidad de ir a terapia también porque puede ser costoso, buscar grupos de apoyo en pares. Nosotros sesionamos cada domingo de 5 a 7, nos reunimos y después tenemos un taller que fortalece todas nuestras habilidades. Entonces, busca tu comunidad. Eso es algo que puedes hacer también como amor propio. Claro. Y al final es eso, o sea, creo que poner la culpa donde corresponde y preguntarnos, o sea, ¿cuál es la voz? Porque a veces esta sociedad heteronormativa, patriarcal, nos ha hecho creer, ¿no? Muchas cosas. Tanto que la comunidad en específico y las disidencias de todas las luchas sociales, pues nos las hemos creído, no confiar en nosotras mismas. Sí. Todo lo que no sea normativo está mal. Entonces, como ya hay mucha banda que te dice que está mal a tu alrededor, lo crees. Claro. Entonces, ¿cuál es la voz, Pau, que escuchaste por primera vez? ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Cuando naciste, ¿cuál fue la primera voz que escuchaste? Pues de mis familia, mis papás. Fue la tuya, cuando lloraste. Cuando lloran, los bebés se inflaman sus pulmoncitos, sus oídos se destapan y en ese momento que se destapan, oyen. Entonces, lo primero que escuchamos, bueno, yo nací dormida, que es otra historia. Pero cuando naces, generalmente lo primero que escuchas es tu llanto. Entonces, ¿cuál es la voz que más confías? La tuya. Sí, porque es la que es más escuchas todo el tiempo. ¿Cuántas veces de nosotros yo soy de esas que siempre piensa y habla consigo misma? Tiene su monólogo. Entonces, es la voz que más escucho, la de mi cabeza. ¿Cuál va a ser la voz que más voy a confiar? La mía. Y tomarla a partir de ahí como algo ya muy personal, fuera de dentro de una normatividad. Entonces, ahí es cuando se generan inclusive muchísimos choques de nuestra salud mental, porque empieza la invalidación de nuestras familias, amigos, de la sociedad. Igual sí, también ¿no? creo que es bien importante que seamos críticos de nuestra propia narrativa, ¿no? Porque Claro. muchas veces está influenciada de otras voces que no son la nuestra, ¿no? Entonces, el aprender a escucharnos viene mucho de conocernos y saber qué realmente se siente bien y qué realmente no se siente bien, ¿no? Porque muchas veces las ideas externas son las que no embonan, con las que no se sienten bien en nuestra identidad. Y pues empezar a diferenciar cuáles son narrativas que hemos construido por lo que nos han dicho y cuál es realmente lo que pues va de acuerdo a quienes somos y a lo que creemos nosotros mismos, ¿no? Totalmente. No dejar de hacernos preguntas. Yo creo que algo que hacemos mucho en la comunidad para inclusive salirnos de ese sometimiento es hacer preguntas. ¿Por qué siento lo que siento? ¿Por qué cuando veo tal persona me hace sentir? ¿De dónde viene ciertos pensamientos, sentimientos y de dónde se evocan? Y más, por ejemplo, para la banda heterosexual, ¿no? ¿Por qué su aversión a lo femenino? Porque eres misógino. O sea, cuestionar de dónde vienen nuestras ideas. Claro. Porque muchas veces tenemos ideas súper firmes, porque para nuestros papás son ideas súper firmes, para nuestro contexto son ideas súper firmes, pero realmente tú solamente estás teniendo esa idea porque los demás la tienen, ¿no? Así es. Y eso genera esa firmeza, pero realmente no es una convicción tuya, ¿no? Y claro, y sobre todo para no sentirnos excluides, ¿no? Claro. Entonces sigues la manada. Y es algo muy interesante porque en los ecosistemas nos hemos dado cuenta, por ejemplo, cuando es privación ilegal de la libertad o cuando es abuso sexual,
terminas haciendo lo que tu perpetrador quiere que hagas. Terminas creyendo lo que tu perpetrador quiere que creas. Sí, al final es Entonces, manipulación. va a haber también incluso una homofobia interiorizada a raíz de esas experiencias. Claro. Es que yo no quiero ser así, claro, porque en la pandemia lo vimos muy claramente. ¿Cuántas de nosotras o la banda heterosexual no sintió ese miedo cuando se anunció que no podíamos salir de nuestros hogares? Porque había un enemigo invisible que si tú salías, podía matarte. Eso lo hemos vivido la comunidad de manera histórica. Hay un enemigo invisible que si salgo de mi hogar, podría matar, que es la homofobia, que es la Sí, discriminación. que realmente la verdadera enfermedad Así es es. la homofobia, ¿no? O sea, es lo que realmente causa ese daño, no Claro. el ser parte de la comunidad Y LGBT, ¿no? atacarlo justo de donde vienen, de las narrativas es donde vienen, ya sea cuestionar inclusive, por ejemplo, yo no soy una persona que cuando viví esto me aferré mucho, soy sobreviviente de tortura, pero cuando pasó me aferré mucho a la religión por esta cuestión de culpa. Ujú. Y existió en mí una aberración a ser yo como soy. Ujú. Entonces creí que era un castigo, porque también nos enseñan esta parte de los castigos, ¿no? Y aquí es algo muy importante porque cuando empecé a hacer comunidad, empecé a hacer preguntas. Y cuando tuve esa conciliación, todavía seguía siendo creyente. Sin embargo, dejé de ser creyente, pero ya por otras cuestiones. Ya no porque no me acepta la sociedad religiosa, sino porque pues, tomé otras decisiones, leí otras cosas, lo que quieras, ¿no? Ujú. Libre desarrollo de la personalidad, punto. Sin embargo, sí hubo este acercamiento y gracias a saber la información, conocer de dónde viene. Ujú. Juan Carlos Monjeiro, que donde estés en el universo, en las estrellas, lo ha vivido, inclusive él fue perseguido por parte de poderosas y poderosos de las iglesias, ¿no? En México, en los años 80 y 90. Él fue uno de los activistas históricos también de nuestra comunidad que salió por primera vez en los 70 para marchar por nuestros derechos, ni enfermos ni criminales, esa fue la consigna, ni enfermos ni criminales. Entonces, él, por supuesto, pues al contar la verdad, ¿no? A contar lo que sus investigaciones y lo que ha leído y lo que quieran, ¿no? Ujú. Pues obviamente fue una amenaza para pues estos poderes, ¿no? Por así decirlo, de iglesias, ¿no? Entonces, al final es darnos cuenta que el conocer información es muy poderoso. Puede llevar inclusive a las personas a cometer perseguimiento político a Juan Carlos Monjeiro por acercarnos información a la comunidad para tener un curita en nuestro corazón, ¿no? Ujú. De años y Sí, años de justo creo discriminación. que esta parte de acercarte y construir comunidad Ujú. de personas que se viven libres. O sea, creo que si eres una persona que está lidiando con su identidad y con la religión y con sentir culpa y todas estas ideas, creo que el acercarte a personas libres y cuestionarlas es bien importante porque también empiezas a cuestionarte a ti, ¿no? Claro, O sea, creo que justo el hacer comunidad te ayuda a desenmascarar muchas de estas creencias que te están haciendo daño. cambias la pregunta incluso. Creo que nos han enseñado tanto esta pregunta de por qué a mí, que no nos han enseñado más preguntas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? La culpa, ¿no? Y cambiarla para qué a mí, yo creo que eso fue inclusive para muchas de nosotras un, un detonante importante para salvaguardar nuestra integridad y no cometer incluso suicidio, ¿sabes? Ujú. El para qué a mí. Entonces, ¿cómo tomar acción? Llevar información, cómo hacer, generar espacios e empujar que otra banda que sea creyente abra esos espacios Ujú. y haga divulgación. Es importante que divulguemos la palabra de los derechos humanos y la no discriminación. Claro.
promover la cultura de paz dentro de nuestra propia espiritualidad. Es como en otras, por ejemplo, manifestaciones espirituales, por ejemplo, como el yoga o, ¿sabes? Donde tienen este tipo de filosofía de amor a tu cuerpo, amor a la naturaleza, a todo esto. Tiene que ser la misma conexión y la misma equilibrio de nuestra convivencia, de nuestro ciclo de vida. Creo que tiene que ser sana, una convivencia espiritual sana Claro. y que no me haga creer otra cosa y me ponga en una situación de estrés, de ansiedad, que bueno, eso es la ansiedad, es algo que la comunidad la manejamos y la perfeccionamos siempre, ¿sabes? Entonces, claro, yo creo que es empezar a poder cambiar la pregunta Ujú. y no olvidar que de repente cuando nos encontramos en contextos, por ejemplo, en donde estás apenas saliendo del closet y la familia no hay una aceptación, es muy complejo. Y siempre mi consejo en ese momento, ve tu entorno. Siempre ve tu entorno si se puede salir del closet. Si lo haces, va a haber alguna consecuencia física o psicológica o todo, ¿no? Entonces, siempre ve qué entorno estás, ¿no? Y si puedes esperar, mientras tanto, puedes esperar mientras haces comunidad y vas adquiriendo esta información. Claro, sí, yo igual siempre que me preguntan como paso número uno, yo siempre digo, analiza qué tan seguro es tu entorno. O Claro. sea, tu seguridad es lo primero, ¿no? Y lo he repetido en varios Sí, episodios porque creo que muchas veces, bueno, a mí me pasa, ¿no? Que siento que yo ya estoy en una situación privilegiada donde me rodeo de puras personas de la comunidad, donde no recibo un rechazo directo en mi círculo cercano. Y muchas veces se nos olvida que hay personas que su círculo cercano no es así, ¿no? claro. Entonces, justo es tomar en cuenta la seguridad como primer paso, para mí es súper importante. Totalmente. Aquí, anecdotario, a lo largo de nuestra historia, pues imagínate, éramos chavitos que empezamos desde los 15, 17 años, ¿no? Entonces hemos vivido muchísimas cosas y dentro de esas cosas fuertes, pues nos ha tocado, por ejemplo, sacar a banda de sus casas porque sus papás quieren quitarle los ojos, o literal. O Ay, Dios sea, mío. eso es algo muy fuerte y entrábamos con bats y todo. Mi caso, por ejemplo, o sea, que en 10 minutos mi familia ya que yo tuvimos que empacar mis cosas e irme porque ya la situación de violencia física era muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. En cualquier momento, serán esos momentos que cualquier cosa puede ser, cualquier cosa, ¿sabes? Y miedo, tenía muchísimo miedo. Entonces, pues por supuesto son estas cosas que lo, nuestra principal misión también es la reconciliación familiar. Nuestra meta es que la banda no discrimine para pronto, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, las familias que son como las conexiones más directas de las juventudes LGBT, pues no discriminen. Entonces, cuando no se puede, porque lamentablemente no todo mejora, y eso es algo que hay que ser muy claros. Sí, en algunos casos no es la situación. Una va a hacerlo hasta lo imposible, ¿sabes? Sin embargo, no fue mi caso, por ejemplo. eh, y cuando tomé la decisión fue porque ya agoté y agotamos en colectivo todas las alternativas, tanto de acercar información, lo que quieras, todo. Y me di cuenta que yo tenía que empezar a vivirme como la mujer viva, libre y diversa para la que nací, con o sin mi familia. Claro. Sí, Entonces, son porque ya no me decisiones corresponde a mí, fuertes, ojo, sí. no es nuestra culpa, ya no nos corresponde a nosotros. Las familias no son dueñas de nuestras vidas, como se ha hecho creer. No les debemos. Esta educación que lamentablemente desde la empatía radical que han tenido nuestras familias de las expectativas han sido bastante violentas porque esas expectativas pues, han cometido inclusive a las familias a que cometan violencia a sus hijas, a que les peguen, a que les saquen los ojos, a que, ¿saben? Los maten. Entonces, es importante aquí poner como las expectativas, que ese es un enemigo con en la cual la comunidad o los activistas que trabajamos con familias, por ejemplo, nos enfrentamos mucho.
¿no? Y al mismo tiempo es decirle a la banda LGBT, oye, pues no le debes nada a nadie, ¿sabes? Es algo que ahorita no lo sientes, lo vas a llegar a sentir quizás en algún momento mientras sigas haciendo comunidad, ¿no? Claro. No te alejes, para pronto. Sí. Y creo que, bueno, es un tema bien fuerte y que, pues, no sé, toca muchas fibras. Así es. Y para mí, creo que una representación muy light, Mm, porque sí, debo aclarar que es muy light, de esto en medios, que fue lo primero que yo he visto y que fue, pues es algo muy nuevo, fue en Sex Education. No sé si... Ay, amé la primera temporada. No vi las otras temporadas, Bueno, pero en sí, la, en sí, la sí, sí, última recuerdo mucho. temporada, para quienes lo han visto, spoiler. Pero la verdad es que yo siempre recomiendo mucho esa serie porque creo que hay mucha representación. Sí. Pero justo en la última temporada me encantó cómo proyectaron como la identidad de uno de los personajes Ujú, que empieza a tener como mucho choque con su fe, ¿no? Y mm, entonces, pues empieza a tener como mucho este enfrentamiento con su religión, con su familia. Y aunque es una situación muy light comparada con la realidad de muchas personas, creo mm, que es muy bonita la forma en la que representan cómo puedes encontrar paz con tu fe y con tu identidad. ujú. Entonces, se los recomiendo mucho para quienes están como interesados en este tema o están viviendo algo similar, aunque recalco que es como una representación muy light, porque obviamente está en una Contexto sociedad, distinto. ajá, un Sí, sí, contexto sí. completamente distinto. En una escuela soñada que se Sí, quiere claro, tanta donde hermana. hay muchísima Sí. aceptación, donde es un país donde hay muchísimos más derechos, etcétera, pero creo que como que en la parte de la reconciliación con la fe, creo que es un mensaje muy bonito, por Claro. si una persona está buscando ese tipo de representación en alguna Sí. serie, creo que es importante y para mí es la primera vez que yo lo he visto, ¿no? Creo que también hay un poco de esa narrativa en The L Word, pero en las nuevas temporadas que sacaron. Ah, la de New Generation. Ajá, Sí, sí, Q sí. Generation o De algo así. Q Generation. Justo también creo que hay en la primera temporada, creo que se toca un poco el tema, ¿no? De la religión y pues este conflicto que Sí, puede sé haber. cuál dices. Sí, increíble, increíble. Claro, estamos con un resentimiento muy fuerte. Ujú. Sí, sí, Claro, o sí. sea, es como, imaginemos que la comunidad es este gatito indefenso que está en la esquina y que cuando pasa la gente lo golpea todo el tiempo, todas las personas, y lo han golpeado por siglos. Ujú, Y llega una persona que quiere como ayudarte, como decir, apapacharte, no golpearte, sino tocarte tantito. Obviamente no va a reaccionar con un miau, sí. te va a arañar y te va a tirar a morder y a Ajá. matar. Sí, sí, sí. Claro, porque la comunidad estamos furiosa. Ojo, la rabia es política. Ujú, Entonces, partiendo desde ese punto, creo que es muy importante también analizarnos en nuestras reconciliaciones también con la iglesia, o más bien con la religión, ¿sabes? Y hay que separar mucho como las iglesias como instituciones que pues son dirigidas mayormente por hombres, ujú. lit, Sí. este, que la espiritualidad, lo que yo quiera creer, ¿sabes? Un dios, varios dioses, ¿sabes? En vírgenes, en ángeles, en la energía. No, mi suegra es mucho de las energías, por eso digo. Ujú, Entonces, creo que hay parte mucho, ¿no? Como poder canalizar nuestra rabia en espacios donde nuestra espiritualidad pueda ser ejercida libremente conforme a nuestro libre desarrollo de la personalidad y además que se nos brinde una información que puede ser increíblemente sanadora para nosotros. Cuando yo llegué allá, lo primero que recibí fue, eres bella y perfecta tal y como eres, ¿no? Y como arte de magia, lo que sea, creo que fue la primera vez que empecé a tener un poquito de confianza en mí y en poder un gramo quién soy. ujú. Entonces, creo que es algo muy importante
buscar nuestros espacios, canalizar nuestra rabia para que sea fortalecida y tomemos acciones muy, muy Sí, suaves. creo que hay mucho juicio hacia como este resentimiento que existe de parte de la comunidad, ¿no? Y justo es como también el enojo y la rabia y como este sentir de injusticia es súper válido, ¿no? O sea, muchas veces como que ignoramos de dónde viene, Claro. quizás las personas que no forman parte de la comunidad ignoran de dónde viene, pero pues sí, justo como dices, tiene una carga histórica, tiene cada quien en su propia historia lo ha vivido, ¿no? Entonces, creo Ujú. que también el permitirnos tener estas emociones es súper válido, porque muchas veces vemos a la comunidad desde este arco iris y celebración, que también es súper válido, pero tampoco hay que invalidar estas otras emociones que Claro, creo que pues todos hemos sentido en algún momento, ¿no? totalmente. Y mucho fortalecer, sobre todo del bando heterosexual, la empatía radical y de nosotras. Muchas veces, o sea, creo que esa palabra para nosotras ha sido fuente de, híjole, creo que nos hemos ahorrado muchos corajes, ya sabes que a veces daña la salud, los corajes. Ujú. Entonces, porque sabes de dónde viene. Y cuando sabes de dónde viene, es más fácil poder inclusive desprenderte. Y eso a mí, por ejemplo, me pasó con mi familia. Ujú. El extrañar a mi familia, el síndrome de Estocolmo, este, por supuesto que sí fue muy duro porque de repente era un extrañar, pero que extrañaba, Ujú. ¿sabes? Entonces, o un querer que fueran de otra forma. Yo creo que eso también nos desgasta mucho como comunidad, ¿no? Entonces, el poder saber de dónde vienen, el por qué ejercían esas violencias, me hizo, uno, entenderles, más no justificarlas, Claro. porque al final, cuando ya eres adulto, mamita, ponte a investigar, sácale internet, si tienes las posibilidades, dale. Entonces, a partir de ahí, a mí me costó mucho trabajo, y ese es un ejercicio que tenemos que hacer todos los días, y es un ejercicio de todos los días recordarme el porqué de las cosas, ¿no? Para no llevar a mermar más mi salud mental, ¿no? Y además también por un tema de que, pues, tenemos muchas cosas en la organización muy suaves que están pasando, ¿no? Y además los casos que nos llegan, creo que no nos damos abasto de casos de discriminación y de COSIG. Y para nosotros, imagínate, Pau, que ahorita tenemos 16 estados que ya legislaron, ¿no? Sin embargo, hay muchos en esos estados donde tenemos casos de COSIG y Claro. porque no se ha implementado la política pública que sociedad civil recomendamos, aparte, aparte que hicimos, les entregamos el trabajo, es que no se han podido atender conforme a derecho y conforme a las instituciones de gobierno estos casos. Y es una impotencia. Y en los estados donde no están estas legislaciones, pues mucha impotencia. Y lamentablemente en su mayoría tienen estos preceptos y bases, perdón, de religiosas, ¿no? Esa es, imagínate estar recibiendo como casos de banda que está siendo exorcizada y te marcan 5 minutos antes de que está entrando el padre, estás pasando esto, y tú dar acompañamiento, lo que hablábamos antes, la importancia de dar acompañamiento, no como pares, y saber que no puedes hacer nada más allá de tus posibilidades como sociedad civil, porque Claro. una sociedad civil hace, con poco hacemos muchísimas cosas, y más como está la situación también de filantropía en México básicamente no existe, tenemos que llenarnos de proyectos para subsistir también, ¿no? Y creo que es ese tipo de cosas a nosotros nos desgasta muchísimo. Es mucha impotencia y es un coraje, porque sabemos de dónde vienen las cosas, ¿no? Pero en ese momento, ¿cómo actúas? ¿Cómo mandas a la patrulla? Porque al final es también seguir cómo puedes poner en peligro la vida de esta persona si tú mueves acciones, porque la violencia puede incrementar más. Claro.
Y, o peor, si tú lo ay, estoy muy mal, viralices, tú dime, tú eres la ¿Viralizas? en redes sociales es peor, porque revictimizas Sí, y expones a y la expones a la persona. persona y qué tal si la persona no salió de, si no lo quiere hacer, y qué tal si quiere la reconciliación familiar. O sea, tú no sabes. La situación Son muchas específica. cosas Claro, que claro. como pues sociedad civil tiene que pues jugarle a muchas profesiones, hermana, a muchas profesiones, Claro, no, y policía, detective, así. es un esfuerzo súper grande y la verdad es que a mí se me hace súper admirable todo lo que hace YAG en todos los ámbitos, porque creo que abarcan muchísimo y lo están logrando y están haciendo Muchas cambios gracias, muy Pau. Y creo importantes. que quiero aprovechar este momento para pues, hacer un llamado a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que pues tiene secuestrada la iniciativa de ley de terapias de conversión, que ya pasó en el Senado, ya pasó en las comisiones de la Cámara de Diputados, solamente es meterla al pleno y que se vote. Ese es el último paso. Entonces, es hacer un exhorto a las y los diputados que se pongan las pilas porque en ustedes está de tener estas, esta tortura en México a las poblaciones LGBT. Porque, ojo, han habido, inclusive, hemos tenido este dato de que en administraciones pasadas en algunos estados, por ejemplo, desde presidentes municipales, por ejemplo, han financiado anexos para convertir a personas Wow. homosexuales. Y además, ¿cómo le haces, por ejemplo, cuando muchos de estos anexos o granjas, por ejemplo, están dominados por el crimen organizado? O sea, no como Wow. sociedad civil nos hemos preguntado, tenemos que sensibilizar al entonces. Qué O fuerte. sea, eso está muy cabrón, ¿sabes? Por eso Claro. para nosotros la iniciativa de ley no solamente simboliza para muchos que somos sobrevivientes una reparación del daño de que se nos hizo, porque, perdón, ahí van mi director y a mí ya prescribió, tiene muchos años, ¿sabes? Más de 15 años. Entonces, no ha habido un tema de justicia para nosotros, pero esta legislación sí lo es, porque eso va a prevenir inclusive, es el banderazo de salida para una serie de acciones entre políticas públicas, etcétera, 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 para prevenir el delito y que no se cometa más esta tortura. Claro, y creo que muchas veces creemos que ya estamos súper adelantados en derechos, que para qué son las marchas, que, ¿sabes? O sea, como que existe mucho esa creencia de que, ay, no, ya somos súper libres y bla, bla, bla. Y claro que no, o sea, siguen pasando muchas cosas, aún con legislatura, ¿no? O sea, aún cuando ya hay cosas que lo prohíben, sigue Ujú. pasando, ¿no? Creo que Claro, es bien son batallas complicado. discursivas Ujú. que se tienen que ganar. Y más cuando, por ejemplo, híjole, es que el Frente Nacional por la Familia nos tiene así, somos, creo que son nuestros fans número uno. Fans Por confundidos. fans confundidos, porque incluso, por supuesto, ellos son los primeros retractores de esa ley, porque por supuesto ellos financian esos centros y tienen varios, ¿no? Entonces, por ejemplo, te voy a contar este chisme, anécdota de cómo también empezó a moverse la ley de terapias de conversión. En Baja California Norte se reunieron muchísima gente, sí, pedora de dinero, ¿verdad? Así, con mucho poder, ¿no? Antiderechos, por supuesto. Y presentaron, dijeron, bueno, pues no es en contra de los homosexuales, sino estamos a favor de ellos. Y por eso les presentamos a ay, ¿cómo se llama este psicólogo? Ah, Everardo Martínez, discúlpame. Everardo Martínez, que no solamente va a curar la homosexualidad, sino va a desarrollar la heterosexualidad en 6 meses. Wow. O sea, este cabrón fue más allá, ¿sabes? O sea, ingenio mexicano, yo qué sé. Entonces, eh, cuando se organizan, te acuerdas que tomaron las calles, ¿no? Para marchar en contra de nuestros derechos. Entonces, ya que en ese momento hicimos una marcha en respuesta, fue la contramarcha, y a partir de ahí fue cuando empezamos a crear proyectos que antecedieran esta iniciativa de ley, que la sustentara, ¿no? Y entre estos proyectos fue, pues por supuesto, empezar a hablar sobre el tema de terapias de conversión. Creamos el primer dossier en Latinoamérica de terapias de conversión, donde fue la primera vez que visibilizamos nuestras historias
en ese momento, por ejemplo, Iván y yo cambiamos nuestros nombres porque no queríamos ser visibles, ¿no? De repente, quien fue la fundadora y en ese entonces la presidenta del COPRED, Jacqueline Loaiz, que bueno, ella ha sido gran aliada feminista de la lucha de ECOSIG y de nuestra organización, nos dijo, chicos, si ustedes quieren que este tema avance, tienen que ser ustedes visibles, porque la gente tiene que ponerle cara a este fenómeno. Fue cuando empezó Iván primero, empezó a ser visible y después yo le entré también para que fuera un tema de salud mental, porque es muy desgastante para nosotros contarlo, ¿no? Entonces empezó a subir más el nivel de discusión, ¿no? Y empezamos a juntar a la Liga de la Justicia. Se creó la Liga de la Justicia en ese momento, que fue creada con influencers. Estaba ahí Escándala, bueno, mucha gente muy bonita, que les mando muchos saludos a todos, por supuesto. Y para que nosotros les sensibilizáramos en temas de diversidad sexual, en temas de, inclusive cómo hablar en temas de derechos humanos, ¿no? Y sobre todo el tema de terapias de conversión, para que desde sus redes sociales empezaran a ser inclusive voceros, ¿no? De eso. Y se empezó a subir más y más la discusión. Por supuesto, el Frente Nacional por la Familia pegó el grito en el cielo, ¿no? Y es muy curioso porque uno de sus fundadores, de hecho, de repente nos manda a Iván o a mí como mensajes, ya sabes, así de feliz año nuevo. Pero nosotros creemos que es como ya sabes, como mantener al enemigo cerca. Yo creo que es como un juego psicológico que hacen de repente. Y bueno, saludos si lo estás viendo. Ojalá no lo esté viendo. Y empezó la banda a hacer estas campañas, contracampañas, para decirle a la familia, terapias quien la quiera. Pero si vas a coartar su derecho, del libre derecho de la personalidad a decidir a ser heterosexual, ¿sabes? Entonces empezaron esos discursos y dijimos, no, a ver, espérate, ¿por qué analizamos desde nuestras propias vivencias y experiencias? Porque nosotros inclusive hubo momentos en nuestras vidas que nos rechazamos ser quienes somos. Y filosofando y viendo los contextos y nuestras vivencias y lo poco, mucho que sabemos, vimos que es muy importante porque al analizar nos dimos cuenta que nosotros también hemos querido cambiar nuestra orientación sexual, porque ¿quién en su sano juicio va a querer ser y vivirse como es o como una persona diversa si existe todo el tiempo estas amenazas y una coerción social? De ojo, va a haber una consecuencia si te vives así. Entonces, por supuesto, es empezar como a empezar a filosofar y a crear las contranarrativas ante ese tipo de enfrentas que tenía el Frente Nacional. Pero yo estoy mencionando, no le estoy haciendo promoción, solamente para que aquí mencionar el enemigo siempre. Empezaron a hacerlo, ¿no? Entonces, por supuesto, cuando fueron las discusiones en la Cámara de Diputados, fueron para bajar la ley, y la discusión al final del día, Pau, somos hacedores de la verdad. Tenemos la razón. Creo que ni siquiera la banda heterosexual quiere vivir una vida de dolor, sufrimiento, rechazo y autorrechazo por ser quien es. Nadie les ha dicho, no, no seas heterosexual, ¿no? Entonces yo creo que eso es normalizar que nuestras identidades son diversas. Ya. Oye, y para ir cerrando un poquito el episodio de hoy, hay una pregunta que le hago a todos los invitados y me gustaría que me ayudes a contestarla. Ok. Imagina que está Paola chiquita aquí. ¿Qué te gustaría que tu yo del pasado supiera antes de salir del closet? Unas palabras como de aliento para esa personita que todavía no sale del closet. Le diría, morra, va a estar duro. Va a estar muy duro. Pero vete al espejo
y ve esa sonrisa porque vas a volver a sonreír. Y con una mayor fuerza y contundencia. Creo que yo le diría eso. Va a estar duro ser honesta, creo que es muy importante. Y te diría, pero no vas a estar sola. Va a haber muchísima banda hermosa, jotas, lenchas, trans, todas maricas, que igual que tú quieren algo, lo mismo, felicidad. Creo que eso es una promesa que incluso las religiones nos han dicho. Al estar bien con Dios, estás bien contigo mismo. Entonces, al estar bien con nosotras mismas, también tenemos que estar bien con la vida. Entonces, la vida tiene que respetarnos y esa vida tiene que hacerse conforme a derechos humanos y que la sociedad nos lo repete. Entonces, yo le diría eso, vas a volver a sonreír y con mayor fuerza e incidencia. Y lograrás que otras personas y otras mujeres diversas vuelvan a sonreír también, porque imagínate, nuestro nombre nos llamamos Yaj Transformando tu Vida hace. Ese es nuestro nombre completo. Pero Yaj significa amor en la lengua maya. Y ese ha sido nuestro estandarte y nuestro refugio. Nos ha salvado la vida. ¿Cómo el amor salva la vida? Es muy interesante porque en Yaj somos esa familia que se nos negó. Somos esa familia que arma la fiesta de quienes no fuimos invitados a la fiesta. Y qué fiesta nos armamos, ¿no? Y al final, creo que eso es nuestra, como dice Kenia Cuevas, nuestra mayor venganza es ser felices. Para nosotros es eso y el amor. Porque creo que no nos enseñaron a amarnos, ¿sabes? A nosotros mismos. Y cuando empezamos a amarnos a nosotros mismos, vimos la capacidad tan enorme que podemos tener de amar a otras personas realmente como somos. Bellas y perfectas. Qué bonito. Pues Sí. muchas gracias, Paola. La verdad es que me encantó poder platicar contigo el día de hoy. Nos diste muchísima información sobre esto. Y pues nada más un pequeño recordatorio que hago en todos los episodios de que las opiniones y definiciones que dimos el día de hoy son personales y que pues este es un espacio que está hecho para que todos se sientan incluidos. Así que si sin querer no incluimos a alguien, téngannos paciencia, estamos aprendiendo y evolucionando todos los días. Pues, Paola, recuérdanos las redes sociales Claro de que Jack y sí. las tuyas. Nuestras redes sociales nos pueden seguir en todas. Hasta en LinkedIn estamos como YAAJ México. Y pues las mías son Pau Santillán MX. Me pueden mandar DM y lo que necesiten. Estamos para servirles. Perfecto. Siempre. Y pues también no olviden seguirme a mí en todas mis redes sociales y las redes sociales de Soy Arcoiris. Y para que no se pierdan ninguno de los episodios nuevos, nos vemos la próxima semana. Quiero platicarles sobre una organización increíble que está patrocinando este podcast. It Gets Better México es una asociación dedicada a brindar apoyo y recursos a jóvenes LGBTQ+. Fue fundada en 2010 y su misión es inspirar y empoderar a quienes enfrentan desafíos por su orientación sexual o identidad de género. Si visitas su página vas a poder encontrar una colección muy útil de recursos, herramientas y apoyo, desde videos inspiradores hasta guías educativas y diversos programas. Así que si alguna vez sientes que necesitas apoyo o simplemente quieres aprender más sobre cómo puedes ser un aliade, te animo a visitar su página web en itgetsbettermx.org.